vamos a hacer la segunda parte de la charla Management Emocional del Cambio. Ya habíamos dicho que las fases se distinguen en función de la energía disponible y que la labor del facilitador es que se gaste menos energía en la elaboración de la emoción para que haya más energía disponible para la otra labor, que es cambiar. Esta tarea se llama Management Emocional del Cambio y vamos a ver cuáles son las herramientas. Básicamente esta es una función de la gestión del cambio y es como una persona atraviesa las 7 etapas: preocupación, miedo, irritación, frustración, nostalgia, entusiasmo, confianza. Como pueden ver, hay dos ejes: el eje horizontal es tiempo y el eje vertical es energía. Cuando empieza la primera fase, que es la preocupación, pues la gente está con un estado de energía normal, es decir, alto, y ustedes van viendo que las dos etapas de menor energía son la de la etapa de frustración y nostalgia. Es decir, es la etapa en la que el equipo está con más baja energía y se puede trastocar todo lo que hemos querido hacer. Entonces, ¿cómo hacer para que la persona que está a cargo del equipo pueda manejar de la mejor forma la energía? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hay una necesidad en las fases de resistencia, que son las primeras 4 o 5. ¿Por qué la necesidad de la resistencia? Pues porque es un buen indicador del cambio. Nos indica el grado de bloqueo que tiene el equipo, nos da la pauta para la canalización de la energía. El líder debe estar atento y percibir las señales del estado emocional de todos los involucrados, es decir, debe desarrollar la habilidad de percibir las señales de cada uno de sus integrantes del equipo. Debe facilitar el paso de una fase a otra. Debe aplicar medidas de apoyo oportunas según la necesidad. Debe manejar la preocupación y la inseguridad, que son propias de las primeras etapas de presentimiento, de shock. Esa es la contribución más importante que puede hacer. Debe manejar la inquietud por el futuro, que es el mayor impulsor de cambio. Debe crear cierto grado de inquietud e intranquilidad, pues si no la hay ausencia de esta y esto genera pasividad. Es decir, ¿para qué cambiar si no hay nada de qué preocuparme? Entonces debe estar, digamos, en capacidad de generar cierto grado de intranquilidad e inquietud, pero también controlar la excesiva inquietud y pues obviamente esto lo lleva a mantener un adecuado grado de inquietud. ¿Cómo crear inquietud? Entonces, pues describir qué pasa si se sigue igual, dibujar escenarios, describir consecuencias, sensibilizar a la gente, sobre la necesidad de cambiar con ejemplos que ellos entiendan. Por ejemplo, tenemos muchas cargas laborales y no están bien determinadas, todos estamos cansados, nos podemos pues enfermar o lo que sea. Describir el proceso positivamente, hablar de los beneficios, abrir espacios de comunicación formal bidireccional, de pronto sesiones de preguntas y respuestas, tratar la información de manera clara y transparente y describir las posibles dificultades que puede enfrentar el equipo con el cambio. ¿Cómo crear inquietud? Pues normalmente es una parte que se hace en la fase colectiva. Todos deben tener la misma información, dar igualdad de oportunidades, una visión conjunta de futuro e introducir herramientas como el brainstorming para temas delicados. ¿Qué es esto del brainstorming? Es básicamente un trabajo que se hace silencioso y en equipo y está inspirado en el trabajo de las hormigas. Es como un enjambre de ideas, hay un moderador, se puede hacer en un salón o en una parte externa, se seleccionan los participantes específicos, se hace una junta previa para que se llegue lo mejor preparado posible, se les explica la temática, se les da, digamos, unos recursos necesarios para que ellos lleguen preparados a la sesión y durante la sesión se trabaja en silencio, se pegan post o banderitas con ideas concisas basadas en las ideas de los demás. De esta forma disminuye el ego que se gasta en la defensa del punto de vista y se enriquecen las mejores ideas y salen con ideas más concretas, lo que hace la implementación más sencilla. En la fase de shock, cuando ya se ha anunciado el cambio, el líder debe mantener el máximo de información disponible, mantener visible el objetivo final. Resultan útiles documentos gráficos con mensajes cortos, habladores que resuman el porqué y los objetivos. Hacer talleres de envisioning, ¿qué es esto? Una visión colectiva de futuro en grupos determinados, cómo se imaginan ese futuro al que quieren llegar y cómo lo crearán. Y sirve obviamente para cerrar la brecha entre lo que hay y a dónde se quiere llegar. Este departamento de recepción, ¿cómo lo tenemos? Hoy, ¿cómo estamos prestando el servicio? ¿Cómo queremos prestarlo después? En la fase de resistencia, donde predomina el estado de irritación y de enfado, el líder debe dar la prueba social, es decir, cómo les ha ido a los que
ya están implementando el cambio. Cuando son hoteles, por ejemplo, que arrancan por la fase de implementar los cambios en el alojamiento, cuando ya llegan a recepción, entonces, por ejemplo, facilita decirles, no, el alojamiento les ha ido súper bien, les está rindiendo más el trabajo, han tenido buenas experiencias. En esta fase deben enfocarse en las experiencias individuales más que en el análisis de conjunto. ¿Cómo le va a X o a Y con el cambio? ¿Quiénes están sufriendo más? Por ejemplo, los que no cambiaron o los que no se han adecuado. Y facilitar la sintonización de los implicados con casos que puedan ser cercanos a lo que ellos están sintiendo ahora. Entonces, una fase de mucho cuidado de las emociones individuales. En la fase de aceptación racional, es decir, donde se da la superación a nivel racional, más no la emocional, es decir, la frustración, la parte del no sé, no puedo, el líder debe usar herramientas de solución a nivel individual, es decir, entrevistas para apoyar problemas concretos con preguntas del tipo ¿qué puedes hacer tú para apoyar el cambio? ¿Hasta dónde puedes dar? ¿Con qué te sientes que te puedes comprometer? Es decir, ir un paso a la vez con cada uno de los implicados. En la fase de aceptación emocional donde predomina la nostalgia, recuerden que es la fase donde está más bajita la energía, el líder debe minimizar el riesgo de involución, que se encuentra en su punto más álgido, pues en la energía y la moral del equipo están en el punto más bajo. Entonces, ¿qué debe hacer? Iniciar rituales de separación, esto es poner por escrito los compromisos que hicimos de cambio y los procesos aceptados por todos, celebrar los mínimos progresos obtenidos con la nueva situación, rebautizar las cosas con nuevos nombres para que se le dificulte la relación con el pasado del equipo, es decir, si antes no sé, cargo se llamaba de una forma, cambiarle el nombre, o a las áreas del hotel, o alguna cosa, esto dificulta que la gente vuelva al pasado. En la fase de integración, es decir, cuando ya la gente ve las cosas con entusiasmo, el líder debe usar la técnica del visionado. ¿Qué es? ¿Qué habremos logrado cuando terminemos este proceso? ¿A dónde qué habremos conseguido? ¿Qué problemas habremos resuelto? ¿Cómo verán las cosas los clientes? Dar información clara de lo que falta del proceso, es decir, indicadores de progreso, vamos en el tanto por ciento de el 100% a lo que queremos llegar. Brindar la sensación de que hemos caminado mucho y falta poco, es decir, más o menos nos falta menos que cuando empezamos. Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos un ejemplo, la categorización del hotel, al principio eran como 480 actividades que teníamos que abordar. Y por supuesto, como cuando íbamos en la actividad 100, ya la gente estaba que botaba la toalla, y empezar a decir eso, hemos caminado mucho, nos falta poco, nos falta menos que cuando empezamos, definitivamente fue una de las cosas más que más sumaron al cambio que logramos. Entonces, ¿es posible llevar a un grupo a superar con éxito un proceso de cambio? Claro que sí. Es importante considerarlo como proceso complejo desde diferentes perspectivas. La perspectiva de la visión es a dónde queremos llegar. La perspectiva de la identidad conjunta, quiénes somos, qué queremos ser. La perspectiva de los valores y las actitudes, en qué creemos y qué es importante para nosotros. La perspectiva de las emociones, cómo estamos cada uno enfrentando el cambio. La perspectiva de los valores y las actitudes, en qué creemos, qué creemos y qué es importante para nosotros. Y la perspectiva de las competencias, cuáles tenemos y cuáles necesitamos. Y finalmente la perspectiva del ambiente, es decir, cómo nos están percibiendo ahora los clientes, cómo reaccionan nuestros proveedores y nuestros clientes al cambio que estamos implementando. Y aquí unas ayudas para qué actividades hacer y en qué etapas del proceso. Entonces, a la izquierda está la actividad y a la derecha está el momento de aplicación. Entonces, en las primeras etapas, o sea, al inicio del proceso. Sesiones de comunicación abierta, dan información clara, abierta y transparente, bidireccional acerca del cambio, si es necesario que sea en forma anónima, pues solucionarlo para que las personas puedan aclarar y preguntar en forma anónima. Aclarar dudas en qué consiste el cambio, qué vamos a ganar, qué ocurriría si no cambiamos. Participantes, todos los afectados por el cambio. Y al final, por ejemplo, transformar las cosas en un documento final y repartirlo a todos en una sesión de preguntas y respuestas. También al inicio del proceso, talleres de visión o misión, elaborar con la mayor participación posible del conjunto de cada uno de los subconjuntos significativos, o sea, por ejemplo, por departamentos en los hoteles grandes, que la gente de mantenimiento se reúna y se imagine cómo va a ser su departamento después, qué es lo que quiere, que la gente de alojamiento, que la gente de recepción, la gente de alimentos y bebidas. Acabar transformando las conclusiones en documentos de trabajo y documentos de comunicación, por ejemplo, pósters con las visiones o misiones de cada uno de los departamentos.
Al comienzo también, una vez hechas las actividades anteriores, entonces hacer entrevistas de ajuste personal, es decir, con cada uno, donde se pueda resolver preguntas como cómo me afecta a mí en concreto el cambio, qué he de hacer de otra manera, o dejar de hacer, o comenzar a hacer. Es decir, todo tiene que ver con una actitud situacional de cada uno de los involucrados. En la mitad del proceso para combatir la resistencia, recuerden que es la parte donde está la energía más bajita. Entonces, reuniones periódicas para compartir unos puntos de vista e impresiones sobre la marcha. ¿Sí? Hacer briefings, pequeñas reuniones donde, por ejemplo, se están tomando un café o están todos en la huerta, quitarle el mito a la reunión, que se puedan expresar, ir caminando por el bosque, contar cómo les está yendo a los otros departamentos o a tal persona o a X, cómo se han solucionado los problemas, en qué dificultades se están trabajando ahora, y hacer un seguimiento de los indicadores del proceso para que la gente no se devuelva a las primeras etapas. Y en cualquier momento hacer rituales de separación, celebración de los progresos, publicación de nuevas normas y bautizar las cosas con otros nombres. Bueno, y finalmente algo que nos abre, que nos da un abrebocas a la charla de liderazgo, es cuáles son las diferencias entre un jefe y un líder. ¿Por qué esta reflexión? Porque a veces quien debe ser el líder es el mismo que obstaculiza el proceso. Ojo, porque ustedes son como una familia. Esto facilita algunas cosas como comunicación más fácil, cercanía, confianza, pero también recuerden que en las familias hay manipulación, sentimientos de culpa, etcétera, etcétera, celos. Entonces, un jefe, por ejemplo, manda a las personas mientras un líder aconseja y guía. Un jefe inspira miedo, mientras el líder inspira respeto y entusiasmo. Un jefe dice mi empresa, el líder dice nuestra empresa. Un jefe dice yo, el líder dice nosotros. Un jefe presume de sus éxitos, el líder comparte sus éxitos, releva al equipo, o sea, lo lleva a que se muestre, a que se gane los aplausos. Un jefe se preocupa por las cosas, el jefe se preocupa por las personas. Un jefe tiene empleados o subalternos, el líder tiene un equipo de trabajo. Y en un jefe todo urge para hoy, es decir, es un apagaincendios, mientras que un líder asume, reparte y delega. Entonces hemos terminado la charla de gestión emocional del cambio. Ahí están algunas de las referencias. Vamos a pasar a dejarles un pequeño video también para que es como un resumen. Y pues espero que la hayan disfrutado y podamos llevar a nuestro equipo hacia feliz término. Un abrazo, bye bye.